Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Hemos estado estudiando, compañeros, como parte del contenido programático para su examen final. Eh, Ahorita en el mes de noviembre, los sistemas procesales que se dieron en Roma. Encontramos, compañeros, que se dieron a lo largo de la historia de Roma varios sistemas procesales, los cuales pues no fueron derogados uno en pos de otro, sino que coexistieron, se traslaparon en el tiempo en su existencia. De tal suerte, compañeros, que el primer sistema que encontramos fue el sistema de las legislaciones, acciones de la ley, que era el sistema pues más antiguo, el sistema vetusto, y que nace con la ley de las 12 tablas. Quiero expresarles, compañeros, que la idea de haberles subido el video para que ustedes lo observaran, lo pudieran ver en su horario de clase el miércoles pasado, se debió a que, pues básicamente, yo siempre trato de hacer un análisis transversal de los hechos, y no significa de que el código programático que nosotros desarrollamos pues sea la única y última palabra, sino que siempre es bueno tener otros puntos de vista acerca de los puntos. Al respecto de los sistemas procesales, compañeros, a veces es un poco complicado explicarlos, pero creo que el video de 33 minutos que vimos el día miércoles en su horario de clase, pues logró de una forma bastante eficiente mezclar cómo se dieron estos sistemas. Y es que básicamente vamos a encontrar dentro del sistema de las legislaciones y el sistema formulario una bipartición del proceso. Eso quiere decir un proceso que se divide en dos grandes, o se dividía en dos grandes fases: la fase in iure, que realiza el magistrado, y la fase in judicio, que se realiza ante un juez. Es importante determinar, compañeros, tal como se establecía en el video, de que el juez o judex no era necesariamente un empleado judicial, sino que era un juez elegido por el pretor o el magistrado de un número preestablecido por el pretor en un edicto que se denomina edictum perpetuum, y que dicta al inicio de su magistratura, en el cual pues él determina qué personas van a ocupar los cargos de jueces, que son ciudadanos en esencia romanos. El sistema de leyes y acciones rige, compañeros, desde la ley de las 12 tablas, y se considera que es totalmente, que este sistema queda totalmente en desuso en la época de Augusto. Estamos hablando del año 27, básicamente, antes de Cristo. No obstante, ya desde la etapa monárquica, pues se empezaba o se había aplicado un sistema que era más sencillo, y que por su calidad de síntesis, por su calidad de concepción única de una forma de resolver los juicios, empieza a tomar mayor preponderancia en la etapa de Augusto, obviamente, donde estamos hablando de la etapa clásica del derecho romano, y termina con Diocleciano. Este sistema es el denominado procedimiento formulario o sistema formulario. ¿Y de dónde deviene su nombre? Pues de un escrito denominado fórmula. La fórmula, compañeros, era un escrito que se desarrollaba en la etapa in iure, y en el cual pues se enunciaban los elementos fundamentales sobre los que versaría el juicio o el proceso. El magistrado era el encargado de redactar esta fórmula,
y era como un machote, es decir, como una serie de elementos que debían desarrollarse en orden lógico y en orden procesal determinado para que la acción pudiera tener efecto. Nace como un sistema opcional dentro del derecho romano, pero ya vamos a ver que en la etapa de Augusto, como les decía con anterioridad, pues queda siendo como el único sistema aplicable en esta etapa. Vamos a ver que después el sistema extraordinario o cognitio extraordinem, pues también empieza a aplicarse, pero este tiene su máxima expresión ya en la etapa de Diocleciano, cuando queda como único sistema. Este sistema, compañeros, es importantísimo para el desarrollo y el estudio de nuestro derecho romano, porque, como les decía, se desarrolla dentro de este sistema procesal de la fórmula, pues el derecho clásico romano. Estamos hablando de un derecho jurisprudencial clásico, un derecho jurisprudencial científico, en el cual, pues, la aplicación de las sentencias dictadas por el pretor en sus edictos, pues se vuelve una fuente decisiva para el desarrollo del proceso y en el cual se basa esencialmente la jurisprudencia. ¿Cuáles son las características de este sistema? Lo podemos ubicar, compañeros, en la diapositiva número 12. Pues básicamente vamos a encontrar que ya las partes no litigan por sí mismas, como en el sistema de legis actiones, en que vemos que es un sistema, pues, casi como una obra de teatro que debía seguirse con los rituales, con las formas propias que se determinaba para cada acción. Vamos a ver, compañeros, que dentro de este sistema, pues ya se incorpora la figura del procurador o la figura del apoderado, o también conocido como abogado, que es aquel que representa a las partes. El nombre abogado significa, compañeros, la posibilidad de abogar, de representar los intereses de los clientes. ¿Cómo se desarrollaba esto? Bueno, ¿en dónde se desarrollaban los juicios? Los juicios, compañeros, se desarrollaban en el Foro Romano. El Foro Romano, compañeros, era una tarima, un lugar público en el cual pues todo el pueblo romano asistía, quedaba en el centro de Roma, y ahí los abogados pues se ofrecían a las partes, y llegaba el pretor, llegaban los jueces, y todos pues presenciaban el desarrollo del juicio. ¿Cómo se desarrollaban o cómo se desarrollaban estos? Pues obviamente en base a las fórmulas, a la fórmula que desarrollaba el pretor en el escrito que resume el juicio en esencia. Existían tipos para cada fórmula. Eso quiere decir, compañeros, que las fórmulas se caracterizan por su tipicidad. Es decir, que para cada caso concreto existía una fórmula escrita especial preestablecida y que el juez, pues, le quitaba o le ponía de acuerdo a cada caso especial o de acuerdo a la jurisprudencia que éste podía conocer. Recordemos, compañeros, que los magistrados pues desconocían en muchos casos la jurisprudencia, pero habían magistrados que conocían la aplicación de jurisprudencia en muchos de los casos que se sometían a su conocimiento. Vamos a encontrar como siguiente característica, compañeros, que ya existe una condena pecuniaria. Esto quiere decir, compañeros, que las sentencias conllevan en esencia una suma de dinero como resarcimiento para cubrir, por ejemplo, aquellos gastos en que se incurriere a la parte contraria y en lo que se denomina costas procesales, y también se incurren en los denominados daños y perjuicios. Los daños, pues también es el detrimento patrimonial que sufre una persona por el hecho o el acto cometido por el sujeto pasivo o por el sujeto activo. Vamos a ver que existe la reconvención también, y conlleva también el pago de ese daño. Y un perjuicio, que es
el lucro cesante, eso quiere decir esa cantidad de dinero que una persona deja de percibir por el hecho o acto sometido o cometido en su contra. El resarcimiento, los romanos lo equiparan ya en la etapa formularia, compañeros, con una suma de dinero, con este tipo de condena pecuniaria. Es importante que establezcamos que este sistema, compañeros, era aplicado tanto a ciudadanos romanos como a peregrinos o personas que no tenían la calidad de ciudadanos. Eso quiere decir que se aplicaba tanto dentro del jus gentium como del jus civile, entendiendo el jus civile, como ya sabemos, aquel sistema procesal o aquel régimen de acciones en los que se aplican solo a los ciudadanos romanos, y el jus gentium, aquel sistema que se aplica entre ciudadanos y entre no ciudadanos, esencialmente extranjeros, peregrinos o personas que habitan dentro del Imperio Romano, pero que no tienen la calidad de ciudadanos romanos, esencialmente los gentiles, de ahí viene el nombre de jus gentium. Aparece la característica fundamental, compañeros, de que la prueba básica, la prueba esencial es la prueba documental. Y como bien lo mirábamos en el video que compartimos el día miércoles, pues existían dos tipos de documentos. Ya vimos las pruebas cuando empezamos este tema de los sistemas procesales, y encontramos documentos que pueden ser privados, que son suscritos entre las partes, o por personas que no son ciudadanos o no tienen cargos públicos o tienen una función pública, tales como notarios o como un magistrado o un juez. Encontramos las apud actas, que son documentos públicos que se equiparan a las escrituras públicas o documentos públicos que se suscriben en la actualidad y que sí son suscritos por ciertos funcionarios judiciales que tienen la particularidad de darle fedancia a esos documentos. Eso quiere decir que no se puede dudar de la veracidad de lo que esos documentos dicen. En este sistema, compañeros, la prueba documental pues adquiere una importancia bastante importante en la apreciación del juez para dictar sentencias. Como decíamos, se conservan las dos etapas procesales. ¿Cuáles son las actividades propias del pretor? Recordemos, compañeros, que el primer acto que conlleva un proceso es la acción, entendiendo la acción como ese momento en que el actor acude ante el pretor y pone en su conocimiento la violación o amenaza de violación de un derecho que le asiste, ¿verdad? El actor, en primer lugar, lo que establece es que necesita que se aplique derecho, que se determine el derecho o que se proteja el derecho. Y los pretores gozan de esa jurisdictio. Eso quiere decir la posibilidad de dictar el derecho, ¿verdad? Y reciben la acción, y el primer acto, compañeros, que ya vimos que se desarrolla es la injus vocatio, que es la notificación al sujeto pasivo para que comparezca a juicio. Si no comparece a juicio, compañeros, el juicio es celebrado en ausencia de en lo que se denomina rebeldía, y se le da un plazo estimado que era esencialmente 3 días hasta 30 días podía ser para que acudiera ante el juez a dirimir el juicio. Si el juez determinaba que la acción estaba ajustada a derecho, realizaba la fórmula con el nombre del juez que nombraba para que conociera la siguiente etapa in judicio, y esta acción se denominaba actionem dare. Eso significa que daba la acción. Si no daba la acción, compañeros, eso quiere decir que a juicio del pretor, pues la acción no conllevaba ninguna violación o no se determinaba alguna amenaza cierta e inminente de la violación de un derecho, pues denegaba la acción en lo que se denominaba denegare actionem. La siguiente actividad era el disere, que comprendía todas las declaraciones o directrices que dictaba el magistrado para la buena marcha del litigio. Esto quiere decir, de acuerdo a la acción que él conocía, pues dictaminaba ciertas situaciones
que debían ser observadas por el juez en el desarrollo del juicio. El accidiere, que era la siguiente actividad, compañeros, si nos podemos determinar en la diapositiva número 13, constituía todos los actos que podían determinar una atribución constitutiva a favor de alguno de los litigantes, cuando lo que se pretendía, compañeros, era la entrega de alguna cosa, esencialmente, o que se determinara un derecho sobre un bien, un derecho real, por ejemplo. ¿Cuál era la estructura de la fórmula? La fórmula, compañeros, constaba de partes principales y partes accesorias. Las partes principales eran en esencia la demonstratio, la intentio, la condenatio y la judicatio, mientras que las accesorias eran la exceptio y la prescriptio. ¿Cuáles son estas partes principales en las que se declara el derecho? Estas acciones o esta parte de la fórmula conlleva ese elemento de determinar a quién le corresponde el derecho. Las partes accesorias tienen que ver, compañeros, con la defensa del demandado dentro del juicio y sobre todo a ciertos elementos que de ser probados en el juicio, pues debían ser, hacían que se extinguiera la acción aún antes de empezar el juicio, como vamos a ver con la prescriptio. La primera parte principal es la demonstratio, que era aquella parte de la fórmula que resumía la causa jurídica de la demanda. Eso quiere decir lo que pretende o lo que quiere determinarse dentro del juicio. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, es un caso común de una deuda y esta parte de la demonstratio la redacta el magistrado en esta forma, puesto que Cesario prestó a Titus 6 sextercios. Ahí lo que estamos viendo, compañeros, es la causa jurídica, es decir, una deuda. Podía ser, puesto que Cesario debe entregar o debió entregar 1000 gramos o 1000 libras de oro a otra persona, ¿verdad? También podría ser la demonstratio. La intentio, compañeros, es la parte de la fórmula en que se resume la pretensión jurídica procesal del actor, o sea, lo que persigue el actor con la demanda. ¿Qué es lo que pretende el actor? Pues que se aplique el derecho, que se le proteja a un derecho, ¿verdad? ¿Cómo sería este caso en la fórmula? Si resulta que Titus recibió en préstamo 6 sestercios de Cesario, que los devuelva más un pecunio extra. Es lo que quiere Cesario, que Titus le pague y que se le imponga una pena pecuniaria, un pecunio extra que se determinará de acuerdo a las directrices propias que emite el magistrado en la sentencia. En la condenatio, compañeros, el magistrado le da el poder, transfiere el poder al juez de condenar o absolver al demandado. Y se establecía de la siguiente forma, como ejemplo. Condena juez a Titus a dar a Cesario 6 sextercios, más 6 sextercios extras como pecunio o pena pecuniaria, si resulta que debe. Si no resulta así, pues absuélvelo. Podría darse el caso, compañeros, de que el juez no emitiera sentencia porque consideraba de que no se había dado los elementos necesarios dentro del juicio para dictar una sentencia adecuada. La adjudicatio, como última parte principal de la fórmula, era la parte o ese momento de la fórmula que redactaba el magistrado, en la cual pues se otorgaba la posibilidad de dividir herencias o bienes comunes o también de fijar límites entre heredades. El magistrado en este caso confería al juez la facultad de atribuir la propiedad de ciertas cosas que forman parte del proceso, ¿verdad? Son aplicables esencialmente para la actio comuni dividundo, para la hereditatis petitio, que vimos la actio comuni dividundo es la acción de división de la cosa común, y la hereditatis petitio es aquella solicitud, aquella acción que los herederos conllevan o llevan ante el magistrado para que se divida la herencia, y también se fijaba o se determinaba para la fijación de heredades
También cuando conllevaba la entrega de algo, esencialmente bienes. Eh, si el actor es aquel que determina o que llega ante el magistrado y alega que el derecho le asiste, pues el demandado, sujeto pasivo, tiene la posibilidad de defenderse. Y esta defensa dentro del juicio era una parte de la fórmula denominada exceptio. En este exceptio se enuncia un hecho alegado. Y si este hecho pues era probado en la fase in judicio, en la fase de juicio, pues se absolvía al demandado. Por ejemplo, en el caso que estábamos determinando, existía en el caso de la deuda que supuestamente le tenía Cesario a Titus, eh, existía un documento eh, en el cual Titus ya había pagado la deuda. Esto sería un exceptio, compañeros, el que desvanece la acción y es un medio de defensa que es totalmente aceptado para eliminar la acción. Vamos a ver, compañeros, que también más adelante se da lo que se denomina reconvención dentro de la cognitio extraordinaria, y esta reconvención es cuando el actor toma la calidad de demandado y que cuando se ejerce un exceptio suficientemente para determinar que una persona, pues no es el actor, sino es el demandado, como sucede en muchas ocasiones. La prescriptio, compañeros, es la última parte de la estructura de la fórmula, la parte accesoria, y que como dato curioso, pues iba al inicio de la misma. Esta parte, compañeros, establece ciertos elementos o ciertas cuestiones que debían ser examinadas por el juez previo a iniciar el juicio. Y esto se denomina prescriptio. Esencialmente se basa, compañeros, en aquellas acciones que están sujetas a un plazo. Las acciones, compañeros, tienen un plazo de ejercitarse y si no se ejercen dentro de este plazo, pues pierden su eficacia. Y si el juez determinaba, o el juez determinaba que había transcurrido el plazo para el ejercicio de la acción, pues simplemente determinaba que no se podía entrar al juicio por el transcurso de la prescriptio. Encontramos, compañeros, que actualmente dentro de la ley guatemalteca, dentro de la ley civil guatemalteca, pues en la mayoría de situaciones prescriben a los 5 años dentro de los casos civiles, prescriben en 2 años el cobro de honorarios, prescriben en 2 años las rentas, el cobro de rentas, y entonces si uno, por ejemplo, trabaja para un abogado, presta sus servicios para otra persona y no los cobra dentro de los 2 años siguientes, pues prescribe la acción, ¿verdad? Lo que también se denomina caducidad de la acción, solo que los romanos le denominaban prescripción o prescriptio de la acción. Una vez, compañeros, terminada la fórmula, el pretor lo que hacía era le daba a cada uno su fórmula, al actor y demandado, y mandaba una tercera fórmula al juez. Esta debía ser en esencia aceptada por las partes. En la fase importante de la fase in jure dentro del sistema formulario es denominada litis contestatio, que ya vimos. Esta parte, compañeros, conlleva un acuerdo, un contrato procesal, en el cual pues las partes aceptan la fórmula y es ahí en donde se establece la litis. Es una determinación de sometimiento a la decisión que tome el juez en base a la fórmula que se emitía. Se comprometían a acudir ante el juez designado y a aceptar la sentencia que éste emitiera del caso sometido a su conocimiento. Existían, compañeros, una serie de actuaciones que el pretor, el magistrado, debía ejercer al margen del proceso para la protección de determinadas situaciones jurídicas, o de hecho, cuando eran amenazados los derechos de alguna de las partes. Esencialmente, se debían a actos o acciones abusivas y antijurídicas de otras personas en contra de los derechos de la parte actora o del agraviado.
A esto se denominan remedios pretorios o la protección jurídica extraprocesal, y estas órdenes para proteger esas determinadas situaciones jurídicas amenazadas por estas intervenciones abusivas de la parte pasiva o del sujeto pasivo, el demandado, el sindicado, pues son los interdictos. Los interdictos en esencia son órdenes que emanan del pretor para proteger o restituir derechos violentados y que no necesariamente pues son parte del proceso principal. Es importante establecerse, compañeros, que el interdicto pues ampara una situación, pero no entra en esencia en el fondo del asunto, sino que se basa nada más en un supuesto de que los hechos alegados por el interdictante, es decir, el solicitante de la protección, son ciertos, ¿verdad? Y a posteriormente pues se determinará de forma definitiva la pertinencia del derecho. En esencia, un ejemplo que podemos establecer para los remedios pretorios, compañeros, se da cuando una persona ve invadido su finca, su terreno, su casa, y acude ante el pretor para que se le restituya el derecho, ¿verdad? El pretor, pues, en esencia, no va a determinar quién es el propietario del bien. Lo único que va a determinar es que la persona si vivía con anterioridad, por ejemplo, en forma pacífica y pública, en el bien, o lo poseía de forma pública y pacífica, y entonces ordenaba mediante un interdicto que el invasor saliera del bien a que nos hacemos referencia. El procedimiento interdictal, compañeros, se propone en la fase in iure. Deben estar presentes las partes procesales, es decir, el solicitante del interdicto y aquel en contra del cual se solicita el interdicto. Una vez expuestos por el solicitante los hechos justificativos de su petición, el magistrado, sin indagar si estos hechos son ciertos o no, da una orden, bien mandando a la otra parte presente a llevar a cabo ciertos determinados actos, o bien prohibiéndole la realización de otros. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos, que ponía con anterioridad, le ordenaba que saliera del bien a la persona que invadía, o si no había sido invadido, pero se amenazaba con invadir, le prohibía la relación, le prohibía, por ejemplo, el acercamiento al bien, o entrar de algún modo al mismo, o en determinado caso impedía de una forma precautoria o preventiva en la realización de los actos, ¿verdad? Si aquel en contra de quien se dictaba el interdicto acataba la orden emanada del juez, finalizaba el asunto, pero si la orden no era cumplida, se procedía a la apertura de un nuevo pleito, que podía presentar dos modalidades: por sponsionem o per sponsionem, por promesa, o per formulem arbitrariam, cuando se proponía un árbitro. Los romanos tenían muy en alto su honor, y entonces el sponsionem era una promesa del cumplimiento de las órdenes o de las decisiones del juez entre los interdictos. Y también podían proponer árbitros en la performance arbitraria, en la cual podían determinarse que el caso o el juicio o el interdicto sería dilucidado no por un juez o por un pretor, sino por un árbitro, una persona imparcial elegida por ambas partes. ¿Qué clases de interdictos encontramos dentro del sistema o la protección jurídica extraprocesal? Los interdictos prohibitorios, que prohíben hacer o dar también. Los interdictos restitutorios, que mandan la devolución de una cosa, por ejemplo, aquello que ha sido robado o hurtado. Se obliga mediante el interdicto a que sean devueltos a su propietario legítimo poseedor. Los interdictos exhibitorios, que ordenan la presentación de una cosa, por ejemplo, cuando alguien tiene escondido un bien que es de otra persona y se sabe que lo tiene, se ordena la presentación, o de alguna prueba también. Los interdictos simples, en los cuales el papel del actor y demandado pues están atribuidos a cada una de las partes, pero también existían los denominados interdictos dobles, que las partes podrían considerarse a su vez demandantes y demandados, actores y sujetos pasivos o demandados.
Era muy común en el caso de la división de herencias, cuando los herederos tenían acceso al bien, pues ahí ambos tienen calidad de actores y demandados, porque hasta que no se declare el derecho, el juez iba a emitir un edicto previo, un interdicto, perdón, para que se respetaran los derechos de cada uno, pero estos sí tenían la calidad de interdictos dobles. Encontramos, compañeros, ya finalizando los sistemas procesales, que se da en el tiempo, ya en la etapa de Diocleciano, y que empieza a coexistir con el sistema formulario, un nuevo sistema que conllevaba la característica extraordinaria o especial de que solo se daba en una sola fase procesal, en lo que se denomina procedimiento extraordinarium o cognitio extraordinarium. De ahí viene el nombre de extraordinario, porque se eliminan las dos fases procesales y todo se desarrolla dentro de un solo juicio, dentro de un solo proceso. Como les decía, es el último sistema de procedimiento que se aplica hasta el final de Roma, y es el más el que más perdura, porque recordemos, compañeros, que Diocleciano, a la caída del Imperio Romano de Oriente, pues pasan más de 800, 900 años. Entonces, este sistema, pues al final, es el que se conoce durante la Edad Media como reminiscencia del derecho romano. Si bien es cierto, nace en la República, al principio se aplicaba a casos muy especiales, muy particulares, y por eso se consideraba algo extraordinario hacerlo solo en una fase. En su evolución, pues termina de aplicarse a todos los casos y se consideraba el sistema único y ordinario. En este nuevo sistema de cognición o de conocimiento, pues las acciones pierden su tipicidad, es decir, ya no se van a basar en machotes, ni los escritos que determinaba el pretor, y se convierte en un modo genérico de pedir justicia. Es decir, la acción es nada más lo que se conoce actualmente como derecho de petición, establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por ejemplo, mediante el cual cualquier persona puede exigir lo que le plazca, ¿verdad? En el curso del pleito, compañeros, se sigue ante un funcionario que ya es del Estado. Recordemos que los magistrados, los pretores, compañeros, pues tenían esa jurisdictio, esa potestas de decidir las controversias sometidas a su conocimiento, pero no eran empleados judiciales, eran cargos honoríficos que se basaban en el honor de las personas, y que, si bien es cierto, pues en la etapa clásica, Augusto, Julio César, pues les entregaron varios bienes para que pudieran ejercer su función pública, pues generalmente eran personas que eran adineradas y que podían ejercer este cargo en forma honoraria. En este caso, ya todos los jueces, los magistrados, pues son parte del Estado, y entonces la sentencia, compañeros, ya no es emitida como se daba dentro del sistema formulario y las legislaciones en nombre del magistrado o del juez, sino que se da en nombre del Estado de Roma, del emperador en esencia, porque estamos hablando de la etapa imperial. El sistema formulario, compañeros, coexiste con el sistema o la cognitio extraordinarium, y es totalmente suprimido y sustituido en el siglo III de nuestra era. ¿Qué características encontramos dentro de este sistema? Pues la estatización del proceso en todas sus fases. Las citaciones se hacen en forma oficial, en un acto que se denomina litis denuntiatio, y desde mediados del siglo V de nuestra era se realizaba por el procedimiento de libelo. Eso quiere decir que se publicaban las personas que eran demandadas, y se publicaban en lugares públicos para que todo el mundo lo supiera. Es lo que se denomina actualmente edicto. El edicto es una publicación también, ¿verdad? Pero en esta época toma el nombre de libelo. En esta etapa, compañeros, se instituye el sistema de los recursos procesales en contra de las sentencias, siendo el más importante el del apelatio o apelación. En esta, pues, compañeros, se invierte el orden del proceso. Si bien es cierto, solo una fase,
pues ahora, compañeros, los jueces son aquellos empleados judiciales que conocen el juicio y emiten sentencia, y el magistrado es de mayor jerarquía quien corrige la sentencia si esta no está ajustada a derecho, en lo que se denomina apelatio o apelación, que es un recurso para reformar o ratificar las sentencias. La parte que se siente agraviada, pues ejerce este derecho de apelar. La ejecución, compañeros, deja de ser un acto privado como lo era en la etapa de la litis contestatio, en la fase de el sistema formulario, y pasa a ser realizada por órganos estatales, poder judicial o el poder del emperador o el ejecutivo. Desaparece la litis contestatio, es decir, ya aquella fase de la etapa in iure en la cual se desarrollaba el contrato procesal, pues ya deja de desarrollarse, y ya no se aplica dentro del sistema extraordinario. Y ya en esta etapa, compañeros, como característica que llega hasta nuestros días, encontramos que la competencia de los magistrados y de los jueces se va a determinar por la materia, por el valor de la demanda y por el territorio, tal como sucede en la actualidad. Es decir, se dice actualmente, compañeros, que la jurisdicción, pues el poder de determinar derecho, aplicar derecho en casos concretos, de resolver controversias, pero que todos los jueces pues tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia, porque vamos a encontrar que la competencia está limitada por circunscripciones territoriales, por la materia, encontramos jueces civiles, penales, etcétera, o por el valor de la demanda, como sucede actualmente con los juzgados de primera instancia y de paz. Los de paz pues conocen valores menores de demanda, y los juzgados de primera instancia pues valores altos o indeterminados. En esta etapa, compañeros, pues ya los juicios no van a ser públicos, se desarrollan en secreto, en lugares cerrados denominados basílicas, a partir de la etapa de Constantino. Ya las personas o las partes extrañas al proceso, pues no tienen acceso al juicio, y entonces todo se aplica en secreto y da lugar mucho a la corrupción. Esa es la verdad. Las partes pues ya no intervienen directa o indirectamente por medio de los abogados, advocati, sino que todo se hace por escrito, en lo que actualmente se denominan memoriales, y así es como se da la mayoría de partes o de fases del proceso civil en la actualidad, incluso el administrativo, contencioso, etcétera. La fórmula desaparece, a pesar de que todo es por escrito, pues la fórmula deja de existir. Esta cognitio extraordinariamente tiene la característica de que deja de tener un carácter gratuito, es decir, ya conlleva más gastos para las partes porque tienen que pagar abogados por escritos, y todo esto eran regulados en el edicto de precios de Diocleciano, que es el antecedente pues más antiguo de lo que actualmente se conoce como arancel, o determinación o establecimiento de los honorarios profesionales. Como les decía, en esta etapa, compañeros, ya se admite la contrademanda o reconvención, en virtud de la cual una sentencia puede conllevar que el actor pasa a ser demandado, ¿verdad?, por el sujeto pasivo, ¿verdad?, cuando se determina que el que realmente le asiste el derecho es al sujeto pasivo, y este ejerce su excepción, y pues se admite una contrademanda o reconvención. La comparecencia a juicio, compañeros, se garantiza por la cauto indicio sisti, pero el proceso, si la parte no comparece, puede resolverse en rebeldía, como les decía, o lo que se denomina contumacia, que viene del término latino contumax, ¿verdad?, que es cuando el demandado no comparece a juicio, pero se le considera como parte procesal solo por el hecho de no comparecer. Se limita la competencia de los magistrados y se establece la competencia por razón de materia, territorio y cuantía, como ya lo establecíamos, y todo se desarrolla, compañeros, por escrito, pero si alguna de las partes eventualmente quería exponer algún elemento, pues debía solicitar audiencia al juez o audiencia. Eran los únicos momentos en que el juez podía tener contacto con las partes.
En la etapa posclásica, compañeros, empieza a existir, o dentro del sistema de la cognitio extraordinaria, empieza a existir el principio inquisitivo o la plena inquisitio, en la cual el juez, pues, no solo desarrolla las pruebas, sino que él determina qué pruebas son necesarias. Él no era como en el sistema formulario, esencialmente, en el que rige la regla de quien alega, pues debe probar. La valoración de las pruebas se ve limitado, compañeros, en que todo está tasado en la ley. El juez no puede valorar las pruebas libremente, sino solo conforme la misma ley le establece. Recordemos que la principal fuente de derecho en la etapa posclásica es la ley o lex. Ya la jurisprudencia, pues quedó en la etapa clásica anterior. Estamos hablando de la etapa posclásica. Sí existe todavía el principio de que el testigo único es rechazado y solo se admite, compañeros, que pudiera haber dos o más testigos que fueran contestes. En este caso también se considera que la prueba documental pues adquiere mayor importancia, ¿verdad? Que en la etapa clásica o en el sistema formulario, pero encontramos que sí ya empiezan a darse bastantes problemas con la falsificación de documentos. Se estableció ya el sistema definitivamente de las presunciones legales, que ya hablamos, las juris tantum y las juris et de jure, pero contra ellas cabía en algunas ocasiones la prueba negatoria del hecho, en los que se denominaban presunciones juris tantum o relativas, y otras que no admitían prueba en contrario, en las que se denominan presunciones juris et de jure, que encontramos, y que en esencia, compañeros, es el proceso deductivo que realiza el juez de acuerdo a las pruebas o a los elementos del juicio de un convencimiento de algo, de un hecho. Por ejemplo, una persona que públicamente sale con su hijo, va a restaurantes, lo lleva al parque, lo lleva de viaje, pues ahora la prueba de ADN es determinada, pero antiguamente, antes de la prueba de ADN, existía lo que se denominaba posesión notoria de Estado. Y esto, compañeros, era un elemento para determinar la paternidad de una persona sobre otra, ¿verdad? Entonces, compañeros, hasta aquí tenemos la clase de los sistemas procesales. Ya estamos terminando prácticamente el programa. Vamos a tener una última clase el día miércoles próximo, en que vamos a hablar del sistema procesal. Y probablemente el próximo viernes, pues vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un ejercicio acá en clase para aquellos que quieran, pues, refrescar ciertas situaciones del examen final, que vendrá sobre todo en base, recordemos que nos quedaron pendientes puntos de los derechos personales. Esencialmente, vamos a ver las estipulaciones, los contratos y los sistemas procesales, acciones, formulario y extraordinario. Y el último punto sería el sistema el sistema arbitral, que es bien sencillito, lo vamos a determinar en la siguiente clase, y con ello terminaríamos el curso. Así que, compañeros, feliz fin de semana largo, que se la pasen bien, bendiciones, buenas noches. Igualmente, licenciado, feliz noche. Buenas noches, Lic. Gracias. Noche, licenciado. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No sé. Bueno, buenas noches. Sony. Buenas noches, licenciado. ¿Qué pasó, Sony? Buenas noches. Buenas noches. El cuestionario, perdone. No, todavía ahí sí les pido una disculpa, creo que lo vamos a ver el próximo viernes. Los que estaban pendientes de examen extraordinario, hoy se subió el link para que hagan su examen extraordinario del segundo parcial. Ese está ya subido al plazo, ¿verdad? Solo para aclarar. María Angélica. Buenas noches, Lic. Perdón, con una consulta. Fíjese que yo tengo inconvenientes para ver mi nota. No aparezco en el examen que se hizo ahorita, o en el primer parcial, perdón. Entonces quería saber, le mandé un correo hace ya... Mire, María Angélica, yo le ruego que por favor se ubique en el muro o
en el tablón del Classroom, porque yo las notas del primer parcial ya las subí. Ahí hay una hoja de Excel en la cual usted puede ubicarse si se examinó. Sí, la busqué, pero no aparezco, Lick, perdone. Fíjese que yo me examiné y todo, pero no aparezco, entonces lo busqué, entonces no, esa es mi duda. Le mandé un correo, el otro día me dijo que le mandara el correo, le mandé el correo, pero solo para cerciorar. Envió, y con el segundo examen no tuvo problema. Pues el segundo examen también lo elaboré y lo mandé, pero no sé si... ¿Le aparece su nota del segundo examen? Sí. Bueno, tendría que ver esa situación. Yo se lo veo este fin de semana con gusto, Angélica. Por favor, licenciado, muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿alguien más? ¿Sony? ¿Otra vez? Bueno, siendo así, compañeros, feliz fin de semana. Nos vemos. Qué gusto saludar. Fin de semana, Rick.